agradezco a los organizadores de este congreso el haberme invitado a participar aquí con ustedes. Es un honor estar aquí con los especialistas cardiólogos y todos ustedes que les interesa esto de lo que es las enfermedades cardiovasculares. Lo que acaba de mencionar el doctor Alcocer es lo que hasta este momento es el concepto más importante en reducción, como hemos mencionado, del riesgo cardiovascular. En los próximos 20 minutos, lo que voy a tratar de dar a conocer con ustedes es la importancia que tiene la lipoproteína de alta densidad de colesterol, que es el HDL, por eso se llama la plática el otro concepto. En relación a lo que es colesterol LDL, ya sabemos todos que se considera factor de riesgo cuando está arriba de cierta cantidad, dependiendo de los demás factores de riesgo que se tienen, y sabemos también que el colesterol LDL es la meta para poder reducir los eventos cardiovasculares. Hay una gran cantidad de gente en Estados Unidos que tiene colesterol, o en cualquier país que tiene colesterol elevado de LDL, y la mayor parte de ellos no reciben tratamiento. Y aquellos que reciben tratamiento, como lo dijeron hace un momento, no llega a las metas, porque ese es un error del médico, el estar dando un tratamiento y que el paciente no llegue a la meta que se debe de tener de colesterol de LDL, y muchas veces eso hace que el paciente siga desarrollando el proceso de aterosclerosis importante. En este estudio, vean ustedes ahí quiénes son el número de pacientes que llegan a la meta con terapia o sin terapia, y el número de pacientes que todavía mantienen su colesterol elevado dependiendo de la meta para cada uno de ellos. Si revisamos las guías de la mayor parte de las asociaciones importantes, la Asociación Europea de Cardiología, la Asociación Americana, la Asociación Británica, vean ustedes cómo el énfasis es en llevar el colesterol a una cifra baja. Como ya lo dijeron, algunos dicen 70, otros dicen 80, pero deben de llevar el colesterol a una cifra lo más bajo posible. Pero vean ustedes cómo cuando se trata de colesterol de HDL, no hay un objetivo terapéutico. No les dicen lleven el colesterol de HDL a tal o cual cantidad. Lo único que dicen las guías es que si el colesterol de HDL está bajo, y ahí están las cifras para hombres y mujeres, esto es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Igual para los triglicéridos, no hay un objetivo de tratamiento, lo único que se dice es que hay que bajar los triglicéridos, y si los triglicéridos se encuentran arriba de 150, pues es un factor de riesgo y también entra como parámetro para el diagnóstico de síndrome metabólico, como lo decía Ricardo hace un momento. Quiere decir que si no se tienen guías en un objetivo terapéutico, pues la gente no los va a tomar en cuenta. O sea, si nada más le dicen sube el HDL, pues a lo mejor la mayor parte de los médicos no saben cómo se debe subir el HDL o qué podemos dar para subir el HDL. Deberíamos de tener cifras que nos dijeran si alcanzas este HDL, a lo mejor tu riesgo cardiovascular disminuye. Hay algunos estudios que ya nos hablan, y desde hace muchos años el proyecto de corazón, de drogas en el corazón, nos decían que en el uso de algunos medicamentos para bajar el colesterol, como la niacina, tenían un efecto positivo en la disminución, por ejemplo aquí en este estudio, en la disminución del ateroma. Se utilizó una combinación de estatina con niacina y hubo regresión en la placa ateromatosa en esos pacientes. Y la niacina no es un producto que sea para bajar específicamente el colesterol. La niacina baja principalmente los triglicéridos, baja un poco el colesterol, pero tiene un efecto bastante positivo en el HDL. Entonces se preguntaban desde hace muchos años si la niacina, como medicamento que no es específicamente para bajar el colesterol, ¿por qué ayudaba en la progresión de la placa ateromatosa o hacía que hubiera reducción en la placa ateromatosa? Y vean ustedes cómo en ese mismo estudio estos pacientes tuvieron un incremento de casi el 30% en HDL, lo cual no es fácil alcanzarlo con ninguno de los medicamentos, ni siquiera con las extremadamente buenas estatinas que son para bajar el LDL, no se alcanza el aumento de HDL que se quiere. En este estudio se bajó muy bien el LDL, como lo pueden ver ustedes ahí, pero yo creo que el factor principal que hizo que estos pacientes mejoraran o regresaran a la placa ateromatosa fue el haber incrementado HDL. En este otro estudio en el que se utilizó un fibrato para saber si el uso de fibratos pudiera disminuir el riesgo cardiovascular, pues vean ustedes ahí cómo todos los fibratos son específicamente indicados en la reducción de los triglicéridos, como ustedes saben, pero también tienen un efecto relativamente adecuado en subir HDL. Vean ustedes que con un aumento relativamente pobre de HDL de 7.5, los
triglicéridos se redujeron un 24.5 y vean ustedes cómo se logró una disminución de muerte en general, así como muerte por enfermedad cardiovascular o cerebrovascular de más del 20%, que es una disminución bastante importante y comparable a la disminución que tienen las estatinas cuando se usan para bajar el colesterol de LDL. Hay otros estudios en donde se le toma importancia, como acaban de decir, a todos los factores de riesgo, como es el esteno 2, es un estudio realizado en Europa, en donde en pacientes que ya se tenía daño endotelial demostrado por microalbuminuria, que ya tenían algo de daño renal, se les dio todo lo posible para tratar de controlar la mayor parte de los factores de riesgo. Entonces se les dio tratamiento para diabetes mellitus, lo necesario para tratar de lograr el control, tratamiento para el colesterol total, igual lo necesario para llevar el paciente a control, la presión arterial tanto diastólica como sistólica, los triglicéridos, se les dio aspirina y se les dio vitaminas a los pacientes. Todo en conjunto era el grupo de tratamiento intensivo y se comparó un grupo de tratamiento convencional con lo que normalmente se hacía. Vean ustedes que para lograr las metas no es fácil, como ya lo decía el doctor Alcocer, para lograr las metas de diabetes, nada más el 12-15% del grupo de tratamiento intensivo logró la meta que se quería del 6.5% de hemoglobina glucosilada. Para lograr la meta de colesterol, sí, casi todo el grupo del 70% logró esas metas, los triglicéridos lograron un 60% y pueden ver los demás resultados. Vean que no es fácil lograr las metas que uno desea para todos los factores de riesgo y menos para diabetes. Eso quiere decir que la diabetes es una enfermedad difícil de controlar, difícil de tratar, no cualquiera pudiera llegar a tener esos controles en estos pacientes. Pero si ven ustedes el efecto que tuvo ese grupo de tratamiento intensivo, ahí lo pueden ver a 8 años, que fue el resultado primario del tratamiento, porque después se continúa, ahorita vamos a ver. Vean ustedes cómo el tratamiento intensivo logró disminuir todos los objetivos finales que se tenían de infarto de miocardio, muertes, revascularización, etcétera, en ese grupo de pacientes que ya se sabía que tenían muy probablemente lesión endotelial a través de la presencia de microalbuminuria. Pero varios años después, determinados los 8 años, siguieron a esos pacientes por 5 o 6 años más. Y vean ustedes cómo todavía fue más difícil de controlar la glucosa, la hemoglobina glucosilada, nada más el 16% de los pacientes aproximadamente la pudieron tener abajo de 6.5 en el grupo de tratamiento intensivo, y todos los demás factores de riesgo, ese es el porcentaje de pacientes que lograron el control. Pero si vemos la gráfica, la mortalidad siguió en una mejor proporción, disminuyó en forma importante todos los objetivos finales, mortalidad, infarto, etcétera, comparado al grupo de tratamiento convencional. O sea, aun cuando no en todos los factores de riesgo pudimos lograr la meta, la disminución en la mortalidad fue importante. Pero como ya lo dijeron hace un momento, esos pacientes, como quiera, algunos de ellos, a pesar de los tratamientos, seguían teniendo enfermedad vascular, y eso es debido muy probablemente a lo que ya se llamó como riesgo residual. Porque a pesar de tener todos los tratamientos actualmente disponibles, todavía continúa el paciente con un riesgo importante de tener un evento cardiovascular. Si ven ustedes este estudio, el riesgo todavía que se mantuvo en los pacientes a pesar de un tratamiento adecuado con estatinas fue de aproximadamente 19%. Ya vieron algunos de los resultados que dio el doctor, esa es la misma gráfica que presentó el doctor Alcocer, en donde todavía continúa un riesgo de enfermedad cardiovascular que es muy importante. O sea, todavía el riesgo no se puede disminuir a cero, y eso es lo que nos hace ver qué otras cosas, qué otras situaciones podemos intentar arreglar para poder disminuir ese riesgo. Y una de ellas probablemente sea el manejar el HDL. Si ustedes ven esa gráfica, datos sacados hace muchos años del estudio de Framingham, vean ustedes que a los diferentes niveles de colesterol, si el HDL es menor, el riesgo de enfermedad cardiovascular es mucho mayor. Entonces el HDL se convierte en un factor inverso. Mientras más alto esté, menor es el riesgo; mientras más bajo esté, mayor es el riesgo de enfermedad cardiovascular, independiente de los niveles de colesterol de LDL que tenga ese sujeto. Y eso es muy importante, porque estamos ahorita centrados al nivel de LDL, y aunque el nivel de LDL sea muy bajo y el paciente logre 50 o 60 o 70,